Romanos capítulo 8, versículo 1, recordemos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Muy bien. Recordemos que carne, según vimos en el capítulo anterior, la podemos comparar a cuerpo de pecado, cuerpo de muerte. Es más, llegamos a usar la expresión el hombre exterior. Todo lo anterior me lleva a un para qué en el versículo 4. Veamos la razón, dice Pablo, para que la justicia de la ley, es decir, lo que la ley exige. ¿Qué es lo que me exige la ley? Pues que la cumpla. Pero el ser humano, por la imposibilidad de la caída, no puede. No pudo. Es más, no podrá. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplirla? Sabemos que justificarnos por la ley es imposible, por lo ya visto. La humanidad está caída, pero hay algo maravilloso que ha ocurrido en la persona de Cristo Jesús. Ese para qué entonces del versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, nos lleva entonces a la luz que hemos estado buscando al final del túnel. Se cumpliese en nosotros, ¿y por qué se va a cumplir en nosotros? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La esclavitud al pecado ya no es entonces nuestra senda, para que ilustremos bien ese no andamos. ¿Por qué? Porque hemos sido emancipados en Cristo Jesús y ya no andamos conforme a la carne, porque hemos sido hechos libres de la esclavitud de andar en la carne. ¿Por nuestras fuerzas? No. ¿Por algún método? No. Gracias a que Cristo satisfizo todo lo que la ley requería. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí volvemos a mirar que así como hay un no andar conforme a la carne, ahora vamos a hablar de un andar conforme al Espíritu, con mayúscula. Otro es nuestro caminar desde el nuevo nacimiento. Ahora, ese conforme me dice que es de acuerdo con. ¿De acuerdo con qué? Mejor con quién. Al Espíritu. Es que el Espíritu Santo nos señala ese sendero. El Espíritu Santo nos capacita para que nos enrutemos en él. El Espíritu Santo nos instruye. El Espíritu Santo acompaña al ser humano nacido de nuevo desde hace 2000 años en este andar. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora en el versículo 5 viene un porqué. Recordemos que Pablo nos dará suficientes argumentos, explicación tras explicación, ampliándola, porque este asunto nos debe quedar sobremanera claro. Ahora nos dice, porque los que son de la carne, es decir, los que viven de acuerdo con esa naturaleza caída, los que conforme a ella deciden caminar, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya Pablo nos está abriendo el camino para el capítulo 12, en donde nos va a hablar ampliamente acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Ese piensan se refiere a que no solamente con los cuerpos se sirve a la carne, con los pensamientos también, es que es ese conjunto.
de cosas, incluidos los pensamientos, que están al servicio de la carne caída. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? Pues estar de acuerdo con ella, deleitarse en ella. Pero, hay un pero en el mismo versículo, y habla de otro segmento de personas, los que son del Espíritu. Este pero es importantísimo. Los que, he aquí un grupo de humanos redimidos, que ya no en sus fuerzas o logros, sino en la senda del Espíritu de Dios, sirven consciente y victoriosamente a Cristo Jesús. Pero los que son del Espíritu, es decir, según el Espíritu Santo que es Dios, viven para el Padre que es Dios, viven en Dios y para Dios. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Permítame agregar aquí una palabra. Así como dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, agreguemos acá. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así es. La mejor forma de ilustrar las Sagradas Escrituras es con las mismas Sagradas Escrituras. Veamos a Pablo un poco más generoso en claridad en Gálatas capítulo 5, versículo 3 en adelante. Te lo voy a leer. ¿Cuál es el afán? Pablo dice allí a los de Galacia: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, recordémoslas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, el apóstol Pablo. Como ya os lo he dicho antes, es algo que hay que continuamente estar recalcándole al creyente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es que no hay otra manera. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. En el versículo 5 entonces de Romanos del capítulo 8 dijimos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, esta palabra la agrego yo, piensan en las cosas del Espíritu. Y lo estamos ilustrando en forma más clara con otros pasajes que el mismo apóstol nos aporta en otras cartas. Veamos eso mismo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. John, ¿por qué estamos haciendo esto? Pues para que nos quede bien claro que Pablo quiere que claro nos quede. Dice allí: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Pensemos un poco. Pablo está hablando y reconviniendo fuertemente a los de Corinto, porque los hermanos en Corinto, la iglesia del Señor allí presente, esos sí se dedicaron a vivir en la carne. Allí en el capítulo 5 entonces nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Estamos hablando con creyentes y de creyentes. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, Pablo está atónito. Ciertamente yo, Pablo, como ausente en el cuerpo, Pablo,
pero presente en el Espíritu por la enseñanza y la doctrina que ya les había enseñado y por lo que ahora en la carta les está diciendo, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, la enseñanza y la dirección que allí les dio cuando fundó esa congregación, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No me puedo quedar ahí. No es buena vuestra jactancia, le dice Pablo a los de Corintio. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí no estamos hablando de hacer panes. Pablo está usando el ejemplo de hacer panes para mostrarnos con qué es que leudamos nuestra vida después de haber nacido de nuevo. Limpiaos pues de la vieja levadura. Se está refiriendo allí a la de la carne, a la que al pecado sirve. Para que seáis nueva masa, se está refiriendo a la vida en el Espíritu. Sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué lindo, Pablo se incluye. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. O sea, somos el nuevo pan del Señor sin levadura de la carne. ¿Cómo la ve? Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Qué hermoso! Pero no me puedo quedar ahí. Os he escrito por carta, dice el apóstol, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Entonces mira, ¿cómo un creyente puede dedicarse? ¿A vivir en la carne o a vivir en el espíritu? Entonces Pablo ahora les dice que a ese hermano que se dedique a vivir en la carne, le dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, dice Pablo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, Pablo no está juzgando al fornicario, al adúltero, al ladrón, al hechicero, que está sin haber nacido de nuevo en el sistema del mundo. No. El Espíritu nos capacita entonces para educarnos y juzgarnos entre nosotros mismos para bien. No juzgáis vosotros a los que están dentro, cosa ausente de entre los de Corinto, porque los que están fuera, eso sí, no es que el impío se quede sin juicio, dice Pablo, Dios lo juzgará. En cuanto al hermano que estaba ya teniendo esa relación incestuosa, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fuerte, fuerte. John, ¿por qué es que estamos haciendo esto? Porque estamos ilustrando un solo versículo de Romanos capítulo 8, el 5, con pasajes en los que Pablo habla con mayor claridad. Miremos, por ejemplo, lo que dice nuevamente el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos, para que leamos otro gran pasaje que nos da más luz. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, agrego yo, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Con qué pasaje más me lo va a ilustrar John? Con un poquito de Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 al 24. Es que esto nos tiene que quedar bien claro. Esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, había unos gentiles que a Cristo se habían convertido y había otros gentiles que no. Esos gentiles que no se habían convertido al Señor, dice, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Te das cuenta? Un no convertido está tal cual. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, es decir, los gentiles, que en Éfeso habían nacido de nuevo, dice, no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Cristo mi docente, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ahí apareció, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí viene, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre,
creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces Pablo en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 5, nos está hablando de creyentes que se pueden ir en pos de la carne y de creyentes que se van en pos del Espíritu. Leo nuevamente ese versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Más luz, la encontramos en Colosenses capítulo 3. ¿Cuál es el afán? Dice así. Sí, pues, Pablo allí en el versículo 1, miren que el asunto es más como, a ver si es que ustedes sí han nacido de nuevo o no. Mire, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque es que ahí lo dejamos después de la ascensión, ¿o no? Esas cosas de arriba son las que agradan al Padre, son las que agradan al Señor Jesús y son las que agradan al Espíritu Santo. Pablo va más claro y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. O sea, hay creyentes que claro no tienen, que se murieron cuando en Cristo Jesús creyeron, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y que resucitaron en Cristo Jesús. Hombre, qué maravilla. Cuando Cristo, vuestra vida, mira lo que está diciendo, la vida nuestra, después de haber nacido de nuevo, es Cristo. Ya nosotros no vamos más. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto no es Dios me lleve, Dios me traiga. Uno tiene que poner de parte de uno. Esto no es una cantidad de robots, autómatas. No, Pablo dice, porque la nueva naturaleza nos capacita y el lineamiento que el Espíritu Santo nos da, nos enruta. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo dice acerca de esas 5 cosas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, es decir, los que no se han convertido, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, es decir, los que ya se convirtieron, cuando vivíais en ellas. Todos tenemos ese terrible pasado en la carne. Ahora Pablo me dice que no basta con hacer morir aquellas 5, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, y aquí viene, otra vez, mire lo que apareció, del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Cristo Jesús, en Cristo Jesús somos nueva creación, se va renovando, podemos hablar ahí de mente, hasta el conocimiento pleno, porque uno conoce con la mente, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Y en todos. Vestíos, dice Pablo, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Yo fui escogido, claro, en Cristo Jesús, por eso es que crees. Santos y amados, de entrañable misericordia. Mire, cosas con las que, estas cosas que vamos a leer a continuación, son cosas de la nueva vida, de la vida en el Espíritu. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Mire qué cantidad de ropa la que tienen en el vestido del Espíritu. Dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nuevamente aparece el ágape. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miren qué oportunidad las que me da la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? De Cristo. ¿Para renovar qué? Nuestro entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. Ahora, ¿para qué esa palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros? ¿Para ganar un concurso de memoria de la Biblia? No, dice,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, es decir, toda la extensión de la palabra de Génesis y Apocalipsis, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La misma alabanza surge de la palabra. Mire, ¿con qué se le canta al Señor? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, yo no tengo que ir a buscar inspiración en otra parte. Y todo lo que hacéis, ahora vamos al actuar, sea de palabra, en la teoría, o de hecho, en la práctica, dice Pablo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Me voy a tomar la libertad de leerte nuevamente el versículo 4 y 5 de Romanos capítulo 8. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire que hay un andar. Hay personas que caminan en la carne, hay personas que caminan en el Espíritu. Y estamos refiriéndonos a gente ya nacida de nuevo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Uno ya se valora como creyente. O sea, este versículo en sí solo es como un clavo allá al final del tobogán. Nadie se puede escapar de él. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, Pablo me dice, porque esto no es cantaleta, es una realidad. En el versículo 6 del capítulo 8 de Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cómo así? Ese por qué me da más razones. Es decir, si yo me dedico a la carne, es decir, a lo sensual, de la naturaleza caída, ocuparme de la carne es lo terrenal que hablamos en el capítulo 3 de Colosenses. Es enfocarme solo en lo material, lo que se puede tocar, palpar. Es la total ausencia en mi caminar de lo espiritual. Dice entonces Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Claro, además de muerte, es esclavitud. Es esclavitud porque podría decir cualquier libertino, soy libre porque hago lo que me da la gana en los deseos sensuales de mi naturaleza o de la naturaleza caída a la que le quiero dar gusto. No, se creerá usted libre, pero no lo es totalmente esclavo. ¿Por qué? Porque es que en la carne, en el pecado, en dar satisfacción a esa corriente a la que arrastra la carne, es muerte, no hay libertad. Pero inmediatamente salta en el mismo versículo Pablo, esto es una, ¿qué te digo yo? Una composición enorme. El Romanos capítulo 8 es un poema a la libertad del entendimiento. Pero ocuparse del Espíritu, y está aquí con mayúscula, es decir, dedicarme. Porque, ¿qué estoy descubriendo acá al leer? Que o me dedico a la carne o me dedico al Espíritu. No hay un punto gris donde yo me pueda mantener después de haber nacido de nuevo. Dedicarme a una de las dos formas de andar, sea la de la carne o la del Espíritu, mira qué interesante, la una excluye a la otra. Dedicarme a una de las dos formas de andar me imposibilita andar en la otra. No se puede estar en las dos al mismo tiempo. ¿No le parece a usted muy interesante esto? John, ¿cómo hago para no caminar en la carne? Camina en el Espíritu. ¿Por qué? Pero el ocuparse del Espíritu, me va a enseñar Pablo, es vida y no cualquier vida, como vamos a ver, y es libertad, dice el apóstol. Porque el ocuparse de la carne, Pablo es tajante, dice, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, dice el mismo versículo 6, es vida y paz. Tantico ahí. Es, dice Pablo, vida y paz. Ese es no es un es de alguien dubitativo. No, Pablo no está diciendo, ¿es? ¿Será? Tal vez, podría ser. No. El apóstol está aseverando. Él me está mostrando porque era un hombre victorioso para Cristo Jesús, en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. La palabra vida acá, no me gusta hacerlo, pero permítame. El original es
Zoe, con Z. No estamos hablando de la vida biológica. Esta vida de la que me está hablando acá el apóstol es la vida por la cual vivimos, aún en lo físico, en lo bios. Entiéndalo mejor, como yo lo entendí cuando me di cuenta que la vida biológica, esta de respirar, comer, ver, caminar, todas esas cosas, depende de la Zoe. Un pensador, Henry Scougal, dice, es la vida de Dios en el alma del hombre. ¡Wow! Mire lo que dijo otro pensador, es la vida de Dios comunicada por el Espíritu al alma del hombre. ¡Re wow! Mire lo que dijo otro, es la vida de santidad en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, cuando el apóstol me dice, pero ocuparse del Espíritu es vida, uno diría, pues, con esta Zoe tengo. No, hay más, porque dice, y paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo viene del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos recuerda, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recordemos que es conocido este capítulo 8 de Romanos como el Pentecostés de Romanos. En 2 de Corintios, del 13 al 14, hay algo, es que esto no hay como uno escoger, uno tiene que llevarse todo lo que hay en la Escritura. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Mira a mi Señor actuando ahí, tu Señor y mi Señor. El amor de Dios, el Padre, está hablando del ágape. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El raudal de cosas que hemos recibido del Espíritu Santo no es poco. Me gustaría leerte en otras versiones y traducciones, lo que este versículo 14 del capítulo 13 de 2 de Corintios dice. Te lo leo nuevamente en Reina Valera del 60, 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es que uno por andar buscando cositas, añadiduras, cosas temporales, se pierde las eternas. En la BHTI dice que la gracia de Jesucristo, el Señor, el amor de Dios y la participación en los dones del Espíritu Santo permanezcan con ustedes. ¿Participación en los dones? O sea que no solamente soy heredero del Padre, como lo es Cristo Jesús, o sea, coheredero, sino que también tengo una amplia participación en los dones del Espíritu Santo, que también es Dios. Pues que pobre aquel creyente que todavía dice que no tiene nada, porque mira su declaración de renta vacía. Qué triste y limitada visión. Te lo repito, que la gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la participación en los dones del Espíritu Santo permanezcan con ustedes. Permíteme leerte nuevamente desde el versículo 4 lo que hoy vimos. Yo te voy a leer desde el versículo 1 lo que anteriormente también vimos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece un trabalenguas, pero no lo es porque ya lo desenredamos. ¿Para qué? Vimos hoy. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.